Buenos días, continuamos ahora con los vasos sanguíneos, arterias y venas de las extremidades superiores. Bueno, como ya vimos anteriormente, a partir del callado de la aorta se origina el tronco brachiocefálico y este da origen a la carótida común y a la subclavia. Bueno, y del lado izquierdo tenemos la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. La subclavia después se va a continuar, o sea, lo que marca el límite es el borde externo de la primera costilla. Por ahí en esta imagen se ve mejor, pero no está marcado con colores diferentes. O sea, primero se llama subclavia. Subclavia hasta el borde de borde externo de la primera costilla. Después cambia de nombre y se llama arteria axilar hasta el borde del redondo mayor. Y a partir de ahí ya se llama arteria braquial. Esta arteria braquial, cuando llega a la fosa del codo, se va a bifurcar y forma por un lado la radial y por otro lado la cubital. Esta es la radial y esta es la cubital. Bueno, acá tenemos la arteria subclavia del lado derecho. Acá tenemos el tronco brachiocefálico y a la arteria subclavia, bueno, acá fíjense que se ve el límite porque se va a continuar después con la arteria axilar, pero se toma como límite el borde externo de la primera costilla. Pero para facilitar su estudio se lo divide en porciones. ¿Qué es lo que hace que se divida en porciones? ¿Qué se toma como referencia? Acá pasa el músculo escaleno anterior. Entonces el escaleno anterior lo divide en primera porción, segunda porción y tercera porción. En la primera porción se va a originar la arteria vertebral, que ya la describimos anteriormente, como arteria que irriga la cabeza, pero también se origina el tronco tirocervical y también la torácica interna. En la segunda porción se origina el tronco costocervical y en la tercera porción no se origina ninguna rama. Bueno, acá tenemos la arteria axilar. Recuerden que se continúa es continuación de la arteria subclavia. El límite es el borde externo de la primera costilla y después se va a continuar, o sea, el final de la axilar es el borde del músculo redondo mayor y después se va a continuar, o sea, cambia de nombre y se llama arteria braquial. Bueno, a la arteria axilar también hay un músculo que es el pectoral menor que lo va a dividir en tres porciones. Para facilitar su estudio se toma como referencia este músculo, el pectoral menor, que lo separa en una porción, una primera porción donde nace una arteria que es la arteria torácica superior. Después en la segunda porción se origina el tronco toracoacromial. A partir de este tronco toracoacromial se va a originar la arteria clavicular, la arteria acromial, la arteria deltoide y la arteria pectoral. Y también en la segunda porción se va a originar esta arteria torácica lateral, que en alguna bibliografía figura como mamaria externa. Y en la tercera porción se va a originar la arteria subescapular y también las dos circunflejas, o sea, la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. Esta circunfleja humeral posterior después va a dar lugar a una rama ascendente y una rama descendente. Bueno, la arteria subescapular va a dividirse en dos ramas. La rama
tóraco dorsal, que es esta, y la rama circunfleja de la escápula. La rama circunfleja de la escápula después va a pasar por debajo del acromión y va a hacer anastomosis con la arteria supraescapular, que es una rama del tronco tirocervical. Bueno, hagamos un repasito con esta imagen. Bueno, acá tenemos la arteria subclavia y acá tenemos la arteria axilar. Bueno, acá en la arteria subclavia se origina la arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco tirocervical y el tronco costocervical. Bueno, esta ya es la arteria axilar, donde se origina la torácica superior, el tronco toracoacromial o acromio torácico es lo mismo, donde se va a originar la subclavia, la acromial, la deltoidea y la pectoral. Esta es la torácica lateral. Y después acá tenemos la subescapular, la circunfleja humeral anterior y la circunfleja humeral posterior. Bueno, acá tenemos a partir, o sea, esta es la arteria axilar, pero acá cambia de nombre, o sea, la arteria braquial es continuación de la arteria axilar. Bueno, está toda la arteria braquial, que acá termina a la altura de la fosa del codo, termina y va a originar la arteria radial y la arteria cubital. Bueno, la arteria braquial va a dar lugar a una arteria, una rama que se conoce como braquial profunda, que pasa por detrás del húmero, y esa braquial profunda va a dar lugar a una rama que se conoce como rama deltoidea, que asciende y se va a anastomosar con la circunfleja posterior, o sea, la circunfleja humeral posterior, una rama de la circunfleja humeral posterior, porque otra asciende y se va a anastomosar con la arteria acromial. Bueno, por otro lado, la braquial profunda va a dar lugar a la colateral radial y a la colateral medial. Bueno, vamos a continuar, o sea, a la altura del codo. Recuerden que yo les dije que la braquial va a dar lugar a la radial y a la cubital. Bueno, la radial va a dar una recurrente que se conoce como recurrente radial, que pasa por delante del cóndilo del húmero y se va a anastomosar con la colateral radial. Y después tenemos acá, fíjense, la cubital. La cubital va a dar una rama que se llama interósea común, que enseguida se bifurca y forma la interósea posterior y la interósea anterior. La interósea posterior va a dar lugar a la recurrente interósea, que pasa por detrás del cóndilo y se va a unir en la parte posterior del húmero con la colateral medial. Por otro lado, la cubital también va a dar lugar a la recurrente cubital anterior. ¿Por qué anterior? Porque pasa por delante de la epitróclea y se va a anastomosar con la colateral cubital inferior. Por otro lado, la recurrente cubital posterior pasa por detrás de la tróclea del húmero y se va a anastomosar con la colateral cubital superior. Bueno, esta es la anastomosis que ocurre a nivel del codo. Bueno, vamos a repasar otra vez la anastomosis
que ocurre a nivel del codo. Acá tenemos la arteria braquial con la colateral cubital inferior. Bueno, acá tenemos la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial forma la recurrente radial que se va a anastomosar con la colateral radial que se origina en la braquial profunda. Después acá tenemos, a partir de la cubital, se van a originar la interósea común, que va a dar lugar a la interósea posterior y a la interósea anterior. La interósea posterior va a dar lugar a la recurrente interósea, que se va a anastomosar con la colateral medial que se origina en la braquial profunda. Por otro lado, acá también en la arteria cubital se va a originar la recurrente cubital anterior, porque pasa por delante de la tróclea, y se va a anastomosar con la colateral cubital inferior. Por otro lado, acá tenemos un poco por debajo, pero a veces forman un solo tronco, un poco por debajo se origina la recurrente cubital posterior porque pasa por detrás de la tróclea, y se va a anastomosar con la colateral cubital superior. Bueno, y si vamos a la parte distal de la radial va a originar la rama transversa del carpo, que se va a unir con la rama transversa del cúbito. Lo mismo va a pasar con la palmar superficial, que va a formar el arco superficial y que se va a unir al arco palmar superficial que origina la arteria cubital. Bueno, nosotros habíamos visto de que a partir de la radial se forman dos ramas. Por un lado, la rama transversa anterior del carpo, y por otro lado, la palmar superficial, pero la radial continúa hacia la parte dorsal, se vuelve dorsal ahora, y va a originar en la región dorsal de la mano la dorsal del carpo. La dorsal del carpo, a su vez, en la dorsal del carpo se van a originar las dorsales metacarpianas o del metacarpo, y a su vez se van a originar a partir de las dorsales del metacarpo las digitales dorsales. Pero la radial vuelve a dirigirse hacia adelante y va a originar el arco palmar profundo, que se va a unir al arco palmar profundo también, que se origina a partir de una rama de la arteria cubital. Por otro lado, va a originar la arteria dorsal del pulgar, y la arteria dorsal del pulgar va a originar las arterias digitales del pulgar. Por otro lado, va a originar una rama que va a acompañar en forma lateral al dedo índice y que se conoce como colateral dorsal externa del índice, y que va a dar lugar, bueno, a las interdigitales. Las interdigitales, por supuesto, del índice. Bueno, acá podemos ver cómo la arteria radial pasa por debajo del tendón aductor largo del pulgar, también por debajo del extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar, y esto forma lo que se conoce como tabaquera anatómica. Si nosotros presionamos entre medio, vamos a poder también sentir el pulso de la arteria radial. Bueno, ahora vamos a ver el drenaje venoso. Por eso tenemos que partir de la palma, o sea, de la mano, porque las venas llevan la sangre hacia el corazón. Entonces vamos a comenzar con el plano
superficial, o sea, en todos los casos vamos a ver las venas que vamos a encontrar en el plano superficial y las venas que vamos a encontrar en el plano profundo. En el plano superficial, en la región dorsal, tenemos las digitales dorsales que van a drenar en las intercapitulares, y las intercapitulares van a drenar en la red venosa dorsal. En la región palmar vamos a tener las digitales palmares que van a drenar en las intercapitulares, y las intercapitulares van a drenar en el arco venoso palmar. Bueno, y en un plano mucho más profundo vamos a encontrar las digitales palmares, las metacarpianas palmares y el arco venoso profundo. Bueno, en el antebrazo, en la zona superficial, tenemos la vena cefálica y la vena basílica. Acuérdense que la cefálica está relacionada con el pulgar y la basílica con el meñique. Pero también tenemos una mediana del antebrazo. Esa mediana del antebrazo, bueno, todas las venas van a tener perforantes que traen la sangre directamente de los músculos. Bueno, la cefálica y la basílica se van a comunicar mediante la mediana del codo. Y después se van a continuar la cefálica en el brazo en forma superficial, igual que la basílica. Acá vemos exactamente lo mismo. Tenemos la cefálica, la basílica y la mediana del antebrazo. Y la que une estas tres son la mediana del codo. Y acá se continúa la vena cefálica y la vena basílica. Bueno, acá hay otra imagen donde vemos la vena cefálica. Esta es la vena cefálica que se dirige hacia la parte anterior. La vena basílica, acá tenemos la basílica, así que se dirige a la parte anterior. La mediana del antebrazo y acá la mediana del codo que une la mediana del antebrazo con la cefálica y la basílica, y acá se continúa la cefálica y acá se continúa la basílica. Bueno, si bien las arterias se dan algunas variantes, pero donde más variantes se dan en la red venosa. En el codo se pueden dar, en realidad estas son las tres variantes más comunes, pero se pueden dar más variantes. La famosa M venosa, donde tenemos acá la cefálica, la basílica, la mediana del antebrazo y la mediana del codo. Pero acá tenemos una variante que es la cefálica accesoria. Esta es la cefálica, esta es la basílica, esta es la mediana del antebrazo y esta es la cefálica accesoria. Y esta es la famosa comunicante del codo. Y por otro lado tenemos otra variante donde no tenemos la mediana del codo, tenemos la cefálica, la basílica, la mediana del antebrazo y no tenemos acá la mediana del codo. Bueno, y acá tenemos el sistema venoso del antebrazo, pero en un plano mucho más profundo. Estas venas llevan el mismo nombre que las arterias. Tenemos las venas radiales, las cubitales y las interóseas. Bueno, tenemos las anteriores y también las posteriores. Bueno, en el brazo, el plano superficial, vamos a tener acá la cefálica y
la basílica y acá tenemos la mediana del codo. Entonces fíjense cómo la cefálica pasa por una zona que se conoce, porque este es el músculo pectoral mayor y este es el deltoide, se conoce como surco delto pectoral, o delto viene de deltoide y pectoral de pectoral mayor, pasa por el surco delto pectoral, pero antes de ingresar al surco delto pectoral perfora esta fascia, o sea la fascia es el tejido conectivo que envuelve el músculo, perfora la fascia delto pectoral y pasa por debajo, o sea se vuelve un poco más profunda. Lo mismo pasa con bueno, la cefálica después se va a volver cada vez más profunda y va a drenar en la vena axilar. Por otro lado, la basílica ya más o menos en la mitad, o se va a acompañar en forma medial al músculo bíceps braquial, va a perforar la fascia del bíceps braquial y se va a volver más profunda y va a drenar en las venas que son un poco más profundas del brazo, que son las venas braquiales. Y las venas braquiales sí se van a continuar con la vena axilar. Bueno, acá tenemos otra imagen donde podemos seguir el recorrido de la cefálica y ver cómo perfora la fascia del pectoral y drena en la vena axilar. Y recuerden que la vena axilar después, debajo de la clavícula, se cambia de nombre, o sea, es continuación de la vena axilar, a partir de ahí se va a llamar vena subclavia. Y por otro lado acá tenemos la vena basílica que perfora la fascia del bíceps y bueno, se vuelve más profunda y va a drenar, acuérdense, en las venas braquiales, y las venas braquiales se van a continuar con la vena, esta vena que es la vena axilar. Bueno, acá tenemos en el plano más profundo las venas braquiales. Las venas braquiales que se van a continuar con la vena axilar, y recuerden que la vena axilar cuando pasa debajo de la clavícula ya se va a llamar vena subclavia. Y en la vena axilar va a recibir el drenaje de la coracodorsal y de la toracoepigástrica. Bueno, acá podemos ver cómo la vena yugular, la interna, la externa y la subclavia se unen y forman el tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico del lado izquierdo y el derecho se unen para formar la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha.